el caso de Uribe en Colombia, y eso es una dictadura. Cuando estamos hablando ya de cifras de más del 70% o del 60% para arriba, francamente yo creo que uno puede pensar con un grado de cautelosa duda si no estamos frente a un gobierno con elementos dictatoriales o donde las Fuerzas Armadas son muy poderosas. Y a mí me da la impresión que se podría incluso producir una paradoja. ¿Cuál? Ella asumió el gobierno diciendo, aquí nadie se repite el plato. Después se lo repitieron, pero ese fue uno de sus principios iniciales, o por lo menos promesas iniciales. Y resulta que uno ve la política y la concertación y da la impresión que ella es la candidata así calzada en 3 años y medio más. Entonces, o un poquito más. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor ella que dijo no a repetirse el plato podría ser, además las encuestas la están avalando. Bueno, ahora, tú has dicho que no es fácil repetirse el plato en Chile. No es fácil repetirse el plato, todo indica que es casi imposible y quedó confirmado nuevamente con Eduardo Frei. Y eso que Eduardo Frei había sido un candidato que había ganado, había arrasado en la elección cuando sale presidente de la República. Pero hay ciertas otras continuidades. Este es un país con continuidades y dentro de esas continuidades hay que ver las distinciones. Hay continuidades entre la dictadura y los gobiernos de la concertación. Hoy día estamos viendo las continuidades de los gobiernos de la concertación con respecto al gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí es muy interesante, por ejemplo, en este último, y ahí es donde las miradas del historiador pueden ser distintas a las miradas de los políticos. Me contaba un amigo que le había tocado participar en un foro, concretamente Pablo Ristaile, me mencionaba que le había tocado escuchar a Clarissa Hardy, ministra de la señora Bachelet, y muy cercana a la señora Bachelet hoy día en su fundación, en la cual decía de que estaba como contenta porque el gobierno de Sebastián Piñera estaba usando las ideas de la concertación. Y por lo tanto la continuidad era una continuidad, un quinto gobierno de la concertación, pero sobre la base de las ideas de la concertación. Bueno, un historiador ahí uno tiene que llegar y decir, bueno, está el dato que da la señora Clarissa Hardy al respecto, pero también uno puede ver al revés el fenómeno. Los gobiernos de la concertación gobernaron con ideas de la derecha, y por lo tanto los últimos 20 años, o incluso los últimos 2 gobiernos de la concertación en realidad eran una preparación para la llegada final y consolidación de un gobierno de la alianza. Bueno, mirado así se ve distinto. Se puede mirar así también y explicándolo de otra manera. Por ejemplo, decir que los gobiernos o la concertación cuando era oposición estaba en contra de las ISAPRE, las privatizaciones, las FP, etcétera. Asumió el gobierno, estuvo a favor de eso, hizo más privatizaciones, profundizó las ISAPRE, entonces dejó al gobierno a la dictadura de Pinochet, la dejó simplemente con el problema de los derechos humanos, los atentados a los derechos humanos, o sea, con lo más oprobioso, asimiló lo otro, dejó todo eso allí y por lo tanto, y ahora Piñera lo que está haciendo es la misma, le está dando la misma política, aplicándole la misma medicina. Me apropio de sus políticas y lo deja usted con la corrupción, la ineficiencia o lo que sea. Eso es. Por ejemplo, hay otro ejemplo, el caso que ha estado ocurriendo en estos días, el tema universitario. Aparentemente el gobierno del señor Piñera dice que va a hacer una reforma del sistema universitario, de la estructura. No es cierto, es simplemente la consolidación de un modelo que viene de antes, que fue ya preparado por los gobiernos anteriores, y simplemente le ponen la guinda al plato. ¿Qué es lo que ha habido ahí? Una cierta privatización. Y entonces las instituciones públicas, como la Universidad de Chile y otras, se están privatizando cada vez más. Si uno ve los gráficos, es impresionante. Es cierto que el inicio de las universidades privadas comienza con la dictadura, pero el salto que se da y la profundización del modelo privatizador y el auge que se le da a las universidades privadas es durante los gobiernos de la concertación. Uno lo ve, por ejemplo, en el tema de los abogados.
todavía dentro de la dictadura, el número de abogados que salían incluyendo las nuevas universidades que se crearon, era más bien proporcional al desarrollo vegetativo de la población. Es decir, el país estaba creciendo y por lo tanto necesitaba más abogados. Entonces entró las universidades privadas a cumplir esa deficiencia. Sin embargo, después, posteriormente, el despegue realmente es estrepitoso, es completamente desacelerado y no responde a una demanda. Ahí responde a otros factores. Ya no hay ceremonia de juramento porque no hay capacidad. No hay capacidad. Para jurar, una cosa impresionante. Imagínate. Y las facultades de Derecho son muy baratas. Sí, claro. Y por lo mismo que son baratas, son de más mala calidad también. Oye, hablemos de Sebastián Piñera, porque tengo un artículo tuyo donde tú dabas un montón de razones de por qué Piñera no iba a ser presidente. ¿Y me equivoqué? Claro, pero no es las razones. Pero voy a decir, ¿qué es lo que decía? Porque, oye, cuando yo lo leí dice tantas razones. Porque, sí, es un artículo de Clinic. Sí, en el de Clinic. Entonces, ¿por qué está chantado y su candidatura no crece? Porque siendo la derecha pinochetista, Piñera ha terminado por identificarse con ese sector duro. Porque viene del mundo democristiano, entonces no genera confianza en la UDI. Porque no tiene don de gente y el electorado lo percibe. Porque no piensa o piensa como un tecnócrata, pero la Concertación cuenta con equipos enteros de tecnócratas y por lo tanto le va a ganar. Porque Piñera no tiene asesores sino empleados. Porque el país sensato no está dispuesto a entregarle un hombre riquísimo, más información privilegiada. Porque es tan individualista, egocéntrico que difícilmente puede encarnar un proyecto colectivo. Porque infunde menos respeto y confiabilidad que Frey y es mucho menos joven y audaz que Marco Enrique. Porque se nota que es maquetado, la antítesis de alguien auténtico. Porque lleva demasiados años figurando y por lo tanto no es señal de novedad. Porque sus tics y bracitos cortos llaman más la atención que su supuesta inteligencia, porque no es carismático, en fin. Y tú dices, y además anuncias que tienes decenas de razones más. Oye, ¿por qué no se cumplió ninguna de estas? O sea, las razones a lo mejor están, pero ¿por qué el electorado no, yo creo que había algunas razones en las cuales yo, es decir, me lo desmiente. Ese artículo es un artículo de trinchera, evidentemente. ¿Tú estabas en la trinchera, sí? Yo siempre está un poco en la trinchera y además escribe como historiador con un cierto un poco más distancia. Juego los dos juegos al mismo tiempo. Pero hay elementos ahí que pueden estar errados. En todo caso, uno podría llegar a la conclusión de que en realidad todas esas razones son válidas, o la mayoría de esas siguen válidas, y se ven confirmadas ahora que está en el poder, pero el candidato y la Concertación, eran pésimos, y la Concertación estaba liquidada. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no Piñera ganó, sino que porque la Concertación perdió. Uno podría dar pero cuando escribiste ya sabías quién era el candidato de la Concertación. Sí. Pero hubo ese candidato, Frey, es muy interesante lo que pasa durante el transcurso de la campaña. Inicialmente Frey hace una proposición de reforma constitucional. Yo quedé impresionado. Si se hubiera persistido en esa misma línea, yo creo que Frey le habría ido bien, y en una de estas hasta yo habría pensado seriamente porque esta fue la primera vez que voté. Claro que voté nada más que por Marco Enrique en primera vuelta y no voté en segunda, pero en ese caso habría pensado seriamente en una alternativa como la de Frey. Si Frey pensaba de que el eje era cambiar la Constitución, a mí me parece que habría hecho una contribución. ¿Qué pasó después en esa campaña? ¿Cuánto se metió el establishment para aleccionar a un Frey que es parte del establishment, pero que se había arrancado con los tarros y en parte había sido, por esa razón, la alternativa política? ¿Cuánto incidió Andrés Velasco en fijar las pautas de lo que se podía hacer o no se podía decir, como se llama en el programa y en las posturas? Eso se está discutiendo hoy día. Esa es la crítica que le hace Francisco Vidal, esa es la crítica entre... El tema que se discute en la Concertación. Exactamente. Alfredo, hagamos un alto y después te voy a preguntar sobre qué deben pensar, qué deben evaluar, sopesar los chilenos para este bicentenario. Volvemos en un instante.